Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Soy Evelyn Villarelo, coordinadora editorial de Werther Capital, y en este episodio hablaremos a detalle de la industria de capital emprendedor o venture capital, los diferentes tipos de inversionistas que colaboran en ella. Para hablar del tema, tenemos como invitado a José Espinosa. Él es director de Administración y Relaciones con Socios de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP. José fue director del portafolio de inversión en FOSIR, con activos administrados por 8,000 millones de pesos. Tiene más de 16 años de experiencia en la administración de fondos de inversión del gobierno federal para proyectos emprendedores en base tecnológica, alto impacto y agronegocios. También fue responsable de los programas de innovación abierta en el Instituto Nacional del Emprendedor y es licenciado en Contaduría Pública por la Escuela Bancaria y Comercial y tiene un MBA por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Hola, Belín, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias a Word y a todo el equipo por la invitación y encantado de compartir esta charla con ustedes. Al contrario, José, un gusto que estés con nosotros. Y bueno, nos gustaría para comenzar esta conversación, pues precisamente empezar con la importancia que tiene esta industria de venture capital o capital emprendedor en nuestro país y sobre todo, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, José, ¿cómo funciona el venture capital y por qué se le conoce como capital emprendedor? Híjole, pues buena pregunta. Creo que la industria de venture capital o capital emprendedor es muy relevante en el país. Es relativamente joven. Es una industria que todavía se encuentra en desarrollo, pero ¿cómo funciona? Y vámonos paso por paso. Básicamente el venture capital es aquella estrategia de inversión, ¿no? En la cual se le conoce como capital de riesgo, capital emprendedor, en el cual compañías en etapa temprana buscan asociarse o buscan capitalizar sus compañías a través de fondos de inversión, ¿no? Que se les conoce los VC Funds, los Venture Capital Funds, en el cual, además de tener el capital propiamente dicho, el dinero para la compañía, pues también buscan acercarse a expertos en el sector en el que participan las compañías, tener a lo mejor una red de contactos mucho más amplia y poder tener acceso quizá a mejores prácticas en la industria en que se encuentran las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un fondo de inversión? Tiene un administrador que identifica una oportunidad en el mercado, ¿no? Y ellos, o este administrador, prepara un documento que se llama tesis de inversión en el cual dice, oye, yo voy a invertir en compañías quizá del sector agronegocios o quizá en el sector financiero o en el sector inmobiliario. Y con esta tesis de inversión, él invita a sumarse a su fondo a una serie de inversionistas que también se le conocen como LPs y decide, vamos a juntar entre todos una bolsa de tantos millones de pesos. Vamos a poner un ejemplo, 100 millones de pesos, por darte algún número en general. Y una vez que juntan esta bolsa entre los inversionistas o LPs y el propio administrador que pone también una participación de esa bolsa, cuando ya se tiene este capital en el fondo constituido, empiezan a buscar las compañías que tienen o que cumplen con los requisitos que busca este fondo de inversión, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer una oferta, ¿no? De comprar una participación accionaria de las compañías. Principalmente son compras minoritarias de acciones y por un tiempo determinado. Más o menos la inversión de un fondo de venture capital en México promedio estará entre unos 8 o 10 años, más o menos. Son inversiones temporales, en el cual el inversionista, por un lado, busca generar el mayor retorno para sí mismo y para sus propios inversionistas al fondo. Y por otro lado, pues buscan que la compañía crezca exponencialmente para que pueda, en un momento dado, poder llegar a la siguiente etapa de capitalización, ¿no? Recordemos que en México, o bueno, en general en la industria, hay diversas etapas por las cuales pasa una compañía. Venture Capital es de las primeras etapas de capitalización por la cual tiene que pasar una compañía. Posteriormente hay fondos mucho más grandes y la siguiente etapa naturalmente tendrá que ser aquellas que se les conoce como private equity o capital privado puro,
en donde ya hay inversionistas mucho más interesados en compañías consolidadas que buscan principalmente pues crecer sus negocios, ¿no? Pero básicamente es eso, en resumen, se junta un grupo de inversionistas, crean un fondo de inversión, buscan oportunidades que sean interesantes para invertir, adquieren una participación accionaria minoritaria por un tiempo determinado y más o menos en un periodo de entre 8 y 10 años, el inversionista fondo busca un retorno interesante para sí mismo y para sus inversionistas y busca llevar a la compañía al siguiente nivel para que siga creciendo. Más o menos así funciona un fondo de capital emprendedor. Y como es muy escuchado ya, es el famoso Smart Money, ¿no? Que además de este capital, pues tiene todos los beneficios de tener a un socio estratégico a las compañías, apertura para clientes, contactos, implementación de mejores prácticas, etcétera. Perfecto, José. Pues creo que ya nos acabas de decir exactamente qué tipo de inversionistas, ya nos hablaste de los LP que pertenecen a esta industria, también de cómo se crea el fondo. Nos gustaría, antes de seguir desglosando esta parte de cómo funciona la industria, pues precisamente ahondar un poquito en el tipo de inversionistas que hay. Ya nos contaste algunos, pero también saber cómo, hace rato decías que la empresa tiene diferentes etapas y también existe un capital muy particular para cada etapa de la empresa. Podemos empezar por ahí. ¿Qué tipo de inversionista puede invertir y en qué tipo de empresa podría estar adquiriendo algún capital a través de un fondo de Venture Capital? Ok, si hablando específicamente de Venture, Ujú. está la famosa curva J, ¿no? De cualquier compañía innovadora o de alto impacto, en la cual como te decía, pues tiene varias etapas, ¿no? Y la primera etapa es precisamente aquella en la que el propio emprendedor, junto con su equipo de trabajo, toma la decisión de crear una compañía que vaya a revolucionar alguna industria, algún mercado, etcétera, ¿no? Una empresa de alto impacto. ¿Y quiénes son los primeros inversionistas o aportantes a esa compañía? Pues es precisamente el emprendedor, el famoso Family, Friends and Fans, ¿no? O luego le llaman Fools. Familia, amigos, etcétera, son aquellos primeros inversionistas que deben de confiar en el proyecto y son los que van a tomar este primer paso para poner en marcha la compañía, ¿no? Posteriormente, cuando hablamos de esta etapa tan temprana que todavía están como en una etapa de ideación, están dándole mucho más forma al modelo de negocio y cómo va a crecer la compañía, estamos hablando más o menos un periodo de 1 año y medio, 2 años, quizá antes de que la compañía ya esté lista para empezar a comercializar sus productos o servicios, ¿no? Es como es toda esta etapa de investigación y desarrollo. Y ahí el primero que debe de creer es el emprendedor y su círculo cercano, ¿no? Familiares, amigos, etcétera. Posteriormente, viene ya la etapa en la cual la compañía se encuentra lista para salir al mercado y comenzar a comercializar sus bienes y sus servicios. Y ahí es donde hace mucho sentido ya acercarse a un fondo de capital emprendedor, que podrían estar divididos en dos etapas. Por un lado, aquellos fondos de capital emprendedor que deciden invertir en compañías en etapas muy tempranas, ¿no? Como capital semilla se le conoce típicamente, y son aquellas compañías que recién iniciaron operaciones, que tienen más o menos operando entre 1 año y 1 año y medio, más o menos, y que buscan pues que su modelo de negocio pueda crecer, ¿no? Y hablamos ahí pues de mucho más riesgo. Los tickets también de inversión son todavía más bajos, más o menos en México yo creo que han de estar como entre 2 3 millones de pesos, 5 millones de pesos máximo, ¿no? Porque precisamente estás haciendo tu primera prueba ya real en mercado de cómo están funcionando tus productos o servicios, ¿no? Después, el siguiente nivel ya es propiamente un fondo de venture capital o capital emprendedor, donde ya la empresa pues demostró que su modelo de negocio funciona en el mercado, que tiene ya cierta recurrencia de los clientes, quizá ya está en números negros la compañía, ¿no? Y busca más bien aquí consolidar su modelo de negocio. Y aquí es donde ya un fondo de venture capital aparece, ¿no? Ellos buscan compañías más o menos entre 3 y 5 años ya de operación, quizá, y ya los tickets de inversión pueden ser mucho más altos. Te estoy hablando de quizá de 10 15 millones de pesos hasta quizá 50 millones de pesos, más o menos. Es donde un fondo de capital emprendedor entra a las compañías y les ayuda ya en toda esta institucionalización, profesionalización, contactos y consolidación del modelo de negocio.
Y después, ¿qué pasa? Yo hace rato mencionaba que las inversiones de capital emprendedor son temporales, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué pasa después de los 8 años o 10 años que un fondo de capital emprendedor está dentro de la empresa? ¿A dónde es el siguiente paso que tiene que dar esta compañía? Yo hablaba hace un momento de los fondos de capital privado puro o de private equity, como se les conoce en la industria, que son aquellos fondos que pues precisamente buscan compañías exitosas en sus etapas previas, ¿no? De capital emprendedor y que tienen ya un modelo de negocio consolidado, pero ahora lo que están buscando más bien es cómo crecer ese modelo que hoy de allá funciona muy bien, cómo abrir ujú. nuevos mercados, cómo lanzar nuevos productos, etcétera. Y ahí es donde entonces viene la siguiente etapa de capitalización, que son los fondos de capital privado, ¿no? Ya con tickets muchísimo más grandes, cerca de los 200 millones de pesos, quizá un poco más, ¿no? Y la idea de estos fondos es que estas compañías innovadoras o de alto impacto pues puedan llegar en algún momento dado o la salida natural que tendrán que tener es a hacer una oferta pública, ¿no? Sea en la Bolsa Mexicana de Valores, hoy tenemos también la Bolsa Institucional de Valores como Viva, entonces que estas compañías puedan hacer una salida a una oferta pública y es, digamos, donde se cumple todo el ciclo de la curva J de las compañías de alto impacto Ujú, en este sentido, ¿no? Hay un jugador bien importante en la industria, ¿no? ujú. Que, digamos, tiene un rol transversal dentro de toda la curva J de las compañías, que son aquellos fondos cuya tesis es más bien otorgar crédito privado, ¿no? Ok. Ellos, digo, muchas veces funcionan para las compañías porque no necesariamente afectan su capital social al poder hacer una oferta de acciones a algún fondo, sino más bien a través de mecanismos mucho más sofisticados y mucho más hechos a la medida, pueden otorgarles como una institución bancaria tradicional un crédito a las empresas, pero pues más a la medida, ¿no? Quizá con condiciones más flexibles, quizá un crédito puente nada más, en lo que consiguen ya una capitalización mayor. Y estos fondos de crédito privado también juegan un rol relevante en todo el proceso de crecimiento de las compañías, porque, te digo, permite por un lado cuidar la estructura de capital, más bien trabajar sobre los flujos y los resultados de la propia compañía, y es pues un gran aliado también de los fondos de venture capital, como de private equity, como un esquema adicional de financiamiento de las empresas. Perfecto. Y bueno, nos acabas de desglosar, pues esta gráfica de la J que nos cuentas es muy interesante y cada fondo especializado en esta etapa de crecimiento de cada empresa desde que nace. Hablando a grandes rasgos de esta industria, cuéntame cómo está actualmente en México, cuánto tiempo lleva aquí, las oportunidades que tiene la industria del capital emprendedor en nuestro país. Sí, gracias. Pues mira, justo la MESCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado, en la cual participo actualmente, pues el año pasado cumplió 20 años, ¿no? Más o menos yo te diría que ese es el periodo en el que la industria de private equity se ha ido desarrollando en el país. Ujú, Yo te diría que los primeros pasos de la industria de Venture Capital han de haber sido por ahí del 2003. El CONACYT tenía un programa de última milla, le llamaban, donde apoyaba a científicos y a compañías de tecnología a desarrollar pues algún prototipo que pudieran comercializar. Pero las políticas públicas de aquellos tiempos, ¿no? No les permitían, pues por un lado, colocar capital ya dentro de una compañía por el propio fin de ser una institución pública que fomentaba más bien la tecnología. Y en aquellos años, 2004-2005, surge una alianza entre el CONACYT y NAFI para crear el primer fondo gubernamental de inversión de capital privado, ¿no? Para compañías de base tecnológica. Se crea este fondo que le llamaban Fondo de Capital Emprendedor entre una mancuerna en NAFI y el CONACYT. ujú, Y a partir de ahí, bueno, ha venido una serie de hechos importantes. Se crea posteriormente un fondo de Nacional Financiera también con la Secretaría de Economía para fomentar el desarrollo de empresas también de alto impacto. Después, junto con el Fondo de Fondos, que ha sido un actor relevante en México, se crea Mexico Ventures como el primer fondo de fondos enfocado específicamente para fondos de capital emprendedor en el país, ¿no? Y ujú. es un detonante muy grande para muchos fondos, es inversionista de muchos fondos en México. Después, ya en épocas más recientes, con la creación del INAREM, se crea una convocatoria específicamente para apoyar fondos de inversión, en la cual pues básicamente se apoyan
cerca de 50 fondos de capital emprendedor en esa época del INADEM, y muchos de ellos pues todavía siguen operando, están próximos ya quizá a realizar su cierre. Y bueno, esto lo ha detonado después, ya mucho más sofisticado, se crean las fibras y los SERPIs, ¿no? Para permitir pues ya la inversión también en el extranjero y a los fondos poder diversificar, ¿no? Entonces, más o menos esa ha sido la historia, ¿no? Yo te diría 2003, 2005 por ahí, es cuando inicia todo este desarrollo de la industria actualmente o al cierre del último año, ¿no? Ujú. Contestando a tu pregunta, en 2023, más o menos la industria de capital emprendedor en México, ¿no? Representa casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Es lo que se ha invertido en los últimos 20 años, que más o menos es lo que lleva, y de los cuales, pues, poquito más de 8.000 millones se han acumulado en los últimos 5 años. Ok. Realmente vimos nosotros un boom en el año 2021, precisamente post pandemia, ¿no? Ujú. 2021 fueron años muy buenos en capital emprendedor, y no solo en México, a nivel global también, y desarrollaron muchas otras, como sectores, ¿no? Fintech definitivamente es uno de los que más ha crecido, y todo el tema de tecnología en movilidad son aquellas verticales que más interés han tenido por parte de los inversionistas, ¿no? Entonces, más o menos yo te diría, 20 años lleva la industria, 2006 con la creación del Fondo de Fondos y con estos primeros pasos de la banca de desarrollo en México, fueron los primeros pasos hasta la creación de las fibras, la creación del INADEM y últimamente pues los SERPIs y otros modelos más sofisticados, pero más o menos esa ha sido la historia. Muy bien, y precisamente quiero retomar esto último que nos mencionas de si bien lleva 20 años, pero en los últimos 5 años, bien dijiste, este boom, este crecimiento que vimos. Cuéntanos, sí tuvo que ver mucho la pandemia a partir de esta situación, pero también me gustaría abundar un poquito precisamente en el talento que hay aquí en el ecosistema empresarial mexicano y cómo este ha estado detonando a la industria y posiciona a México en un lugar importante dentro de la región de América Latina. Pues qué interesante pregunta. Yo creo que la industria a lo largo de estos 20 años se ha venido profesionalizando, y no solamente del lado del inversionista, sino también del lado de los emprendedores. Hoy vemos ya modelos de negocio mucho más sofisticados, ¿no? La gran mayoría de los modelos de negocio escalables están basados en tecnología, ¿no? Ujú. Entonces yo te diría, ya también el emprendedor es mucho más preparado actualmente. Está ya con esta idea de tener, sí, equipos multidisciplinarios que puedan hacer que las compañías crezcan pues más aceleradamente, ¿no? Eso es por el lado de los empresarios, de los emprendedores. Por el lado de los inversionistas, también hemos ido adoptando buenas prácticas de algunos ecosistemas más sofisticados. Digo, la principal referencia para nosotros, Silicon Valley, se ha tenido mucho más contacto con inversionistas extranjeros. Hay interés por estos últimos de conocer qué está pasando en México. La ventaja que tiene geográfica México es algo bien interesante, porque ahora con el fenómeno también del nearshoring, hay muchas compañías de la región de Latinoamérica que buscan a México como un hub para poder escalar sus modelos de negocio a nivel global, ¿no? Claro. Uno, pues por la posición geográfica; dos, porque es hasta cierto punto más accesible para ellos en términos económicos operar un fondo acá o una compañía acá que dar el gran paso a Estados Unidos, y las oportunidades del nearshoring las pueden aprovechar igual. Entonces, yo creo que ha sido eso, ¿no? Hay mucho más información disponible para todos, ¿no? Y yo creo que eso es esa mezcla, esa combinación también. Otra cosa que ha sucedido mucho es que desde las instituciones educativas se han creado también ya cursos, diplomados, etcétera, muy enfocados en temas de emprendimiento, innovación, ¿no? Ya no es un tema ahí raro o poco sonado dentro de las universidades. Prácticamente Ujú. hoy todas las universidades tienen una incubadora o una aceleradora o un área específica que se dedica a atender proyectos de los mismos estudiantes y cómo les ayudan a profesionalizarlos. Entonces, es un ecosistema que tiene que trabajar junto, ¿no? Yo por ahí escuchaba a un profesor de la Universidad de Berkeley que decía, es que la manera en la cómo interactúan estos ingredientes o estos distintos actores es como la receta de la abuelita, ¿no? Ujú. Dice, nadie sabe
cómo se mezclan, ¿no? Pero el sazón se lo pone cada uno, ¿no? Y entonces creo que tiene que haber armonía de ellos, las universidades, por un lado, formando personas preparadas, ¿no? Para que entiendan de tecnología, que entiendan de innovación, que entiendan cómo funciona el tema de la industria de private equity. Por otro lado, los fondos adoptando buenas prácticas, creando modelos de inversión mucho más novedosos, ¿no? Ya no solamente es una inversión pura en capital, mencionaba yo ese momento, ya también hay estructuras de crédito, también hay modelos más sofisticados para no castigar quizá tanto las evaluaciones al inicio o una nota convertible, en fin, hay distintos mecanismos ya de inversión que se han venido sofisticando Ujú, y las compañías, o sea, como yo te decía, pues con gente más preparada, equipos multidisciplinarios, modelos de negocio basados en tecnología que puedan crecer rápidamente, en el caso de los de alto impacto, en fin, o sea, toda esta mezcla que sucede por ahí, por un lado también pues la banca de desarrollo tiene ahí algún rol ya no tan relevante como antes, pero también hace su función de apoyar con algunos productos. En fin, ¿no? Aceleradoras, por supuesto, incubadoras privadas que siguen operando. En fin, o sea, hay toda una mezcla ahí de actores que estamos buscando esto. O sea, por un lado, la MESCAP, ¿no? Tratando de que los fondos inviertan más en compañías, acercándoles oportunidades, atrayendo nuevos inversionistas, pero también, por ejemplo, la SEM apoyando todo el tema de emprendimiento, en fin, ujú. ¿no? Creo que hemos aprendido mucho de otras regiones, lo hemos tropicalizado a México, al contexto que tenemos, y esta mezcla que te digo que no sabría cómo explicarla, pero que está sucediendo es la que está favoreciendo que haya este dinamismo y estos capitales que te digo disponibles para las compañías. Sí, totalmente. Y creo que nos estás contando de un ecosistema vasto y completo que sigue creciendo, sigue desarrollándose. Y más adelante sí quisiera preguntarte un poquito más sobre el papel que tiene la MEXCAP en todo este ecosistema. Pero antes, otro tema muy importante que nos cuentas, y vale la pena hacer una pregunta, es precisamente de esta oportunidad que está teniendo el nearshoring en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino para que México sea este potencial o este punto de partida, como bien decías, de otro tipo de empresas o otros sectores, incluso complementarios al nearshoring. Me gustaría que nos cuentes o nos puedas compartir un poco más sobre cómo esta inversión de capital emprendedor pues está detonando esta industria y también abre la puerta a otras industrias especializadas, por ejemplo, como la manufactura. Sí, fíjate que es bien interesante cómo lo vemos desde nuestra trinchera en Amescap. Ujú, Y pasa un poquito como cuando se estaba desarrollando la industria de capital privado, porque los primeros fondos que se crearon en México, pues eran como más de capital, de private equity, de capital privado, ¿no? Ya con compañías más consolidadas, obviamente por el riesgo, ¿no? Y después se fueron abriendo más oportunidades hacia fondos más pequeños en etapas más tempranas. Algo similar vemos con el nearshoring, o al menos es mi opinión personal, en donde, como tú bien dices, los primeros fondos que empezamos a ver que tenían mucho más interés en aprovechar esto eran los fondos de infraestructura, inmobiliarios, ¿no? Como fondos mucho más grandes por querer llevar a la frontera quizá estas naves industriales gigantescas y poder tener ahí esta capacidad de crear cadenas de suministro en toda la región fronteriza, etcétera, ¿no? Pero hemos visto también cómo poco a poco esta tendencia y este nearshoring nos está llamando a todos, ¿no? Entonces, ya se están creando muchos más modelos innovadores que no necesariamente son los que van a construir estas grandes naves, pero sí van a proveer de la tecnología que van a utilizar para operarlos, ¿no? Y claro. entonces es ahí donde ya fondos de capital emprendedor empiezan a ver este fenómeno muy interesante también para apoyar a compañías que quizá con inteligencia artificial puedan aprovechar algo ahí. Está el tema de PropTech, ¿no? Que está también por allá funcionando bastante. En fin, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad para todos. O sea, es un tema transversal. Ujú, Los fondos lo están aprovechando, los emprendedores ya están viendo también ahí una oportunidad importante. Yo te lo mencionaba hace rato, incluso de Latinoamérica hay compañías que están buscando a México como este canal para crecer sus modelos de negocio exponencialmente a nivel global o principalmente al mercado estadounidense. Entonces la oportunidad ahí está. Y afortunadamente para todos, pues está dando pie a que se creen más compañías
¿no? Y que puedan, este, pues sumarse a estos fondos grandotes o a estas compañías grandes de bienes raíces, proveyéndoles de otro tipo de insumos, ¿no? También hemos visto un crecimiento importante en el tema de logística, ¿no? Hablando de los emprendimientos, porque finalmente es lo que va a suceder allá, ¿no? Entonces ellos proveen de esta tecnología, desarrollan modelos de negocio basados en eso y son como los proveedores de servicio de toda la infraestructura que se está construyendo para tomar esta ventaja del nearshoring, ¿no? Pero o sea, lo vemos como una realidad y algo y vemos afortunadamente que sí están tomando esa oportunidad las compañías, ¿no? Claro, y creo que lo dices bien, toda esta infraestructura, sí, por un lado, de que sigan creciendo las empresas que ya están o forman parte de estas industrias, del nearshoring en particular, nuevas, pero también mencionabas estos otros instrumentos y fondos que se han estado creando o fortaleciendo a partir de esta apertura. Pues me gustaría que nos cuentes precisamente cómo estos fondos de capital privado en América Latina y también en México, pues precisamente están dando este empuje al desarrollo de la región y de nuestro país. Sí, pues mira, yo creo que la industria de capital privado en cualquier región o cualquier país es relevante. Por un lado, pues por el capital que inyectan a la economía, ¿no? Y que esta a su vez se vuelve un detonador de creación de empleo, se vuelve un detonante de desarrollo económico, quizá en alguna comunidad, porque también, y creo que no lo he mencionado, pero qué bueno que ahorita salió, también hay fondos de impacto, ¿no? Fondos de inversión de impacto que con la inversión que hacen, lo que buscan es pues precisamente generar un cambio positivo en el medio ambiente o en la sociedad, ¿no? Entonces, este, eso es algo que hoy día los inversionistas están pidiéndole cada vez más a los fondos de inversión, que tomen en cuenta criterios ESG para considerar la inversión en algún proyecto. Entonces, ese es un valor agregado, ¿no? Te digo, desarrollo económico, creación de empleo, impacto social o ambiental positivo en la región donde operen, ¿no? Diversificación a sus inversionistas para poder colocar recursos en distintos lugares. En fin, yo creo que ya, pues esos son como de los principales beneficios que tiene la industria de capital privado, ¿no? Ujú. Obviamente, pues para las compañías más tradicionales, pues acercarle tecnología, buenas prácticas y ayudarles a crecer, pues también es otro beneficio que se tiene. Por otro lado, digamos que es una consecuencia de crear más empleo, más compañías, pues el gobierno o los gobiernos, pues por un lado, tienen una mayor recaudación de fiscal, ¿no? Claro. Y finalmente, pues creo que los habitantes pues tenemos el beneficio de tener estas soluciones a la mano. O sea, hoy tomas tu celular y prácticamente puedes tener acceso a lo que quieras, ¿no? Servicios bancarios, alimentos, transporte, compra de viajes, o sea, cualquier cosa y todo eso antes, pues nadie lo imaginábamos que iba a ser tan fácil, ¿no? Tener esto. Entonces, esos son los beneficios positivos de la industria, porque detrás de cada una de estas compañías seguramente hay algún fondo de inversión involucrado que está ayudando a que las compañías sigan desarrollando innovación y sigan capitalizando para poder crear nuevas soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que si esto también nos gusta mucho que vemos este famoso know-how, ya es mucho más abierto, ya yo he visto emprendedores que comparten más conocimiento, incluso también los fondos a veces hacen transacciones en conjunto y comparten experiencias. Entonces, yo creo que si me dices eso, pues esos son los impactos positivos. Ya la globalización pues hace no solamente ver tu país, sino que puedas crecer tus modelos a nivel global, ¿no? Que ya no es una limitante. Y te digo, a nosotros afortunadamente nos favorece la posición geográfica y somos ese puente para toda la región. Claro, también hay compañías mexicanas que buscan abrir mercado en la TAM, eso es una realidad. También Ujú. fondos mexicanos que están tratando de colocar inversiones en la región, pero yo creo que en mayor número buscan de la región venir a México para crecer sus modelos. Totalmente de acuerdo contigo, José. Y qué bueno que lo mencionas así. Me gusta mucho que haces como mucho énfasis en que esto es un círculo virtuoso, ¿no? No solamente se trata de una inversión para X industria o, por ejemplo, la tecnología, que bien sabemos que ha sido uno de los sectores en los que más se ha invertido y más ha crecido, pero también está el otro lado, cómo impulsar al ecosistema empresarial, pues está ayudando a la creación de empleos. México, su labor para nuestro país, pero bueno,
para que crezca la economía del país, pero también a nivel regional. Todo esto es muy importante y me gustaría retomar esto que mencionas, José, de la comunicación e información que hay ahora en todo este ecosistema y la industria. Decías que pues ya desde universidades está esta labor, cada vez hay más actores locales, por decirlo así, fondos que nacieron aquí, pero también hay fondos internacionales. Con todo este escenario y jugadores que hay dentro de la industria, nos encantaría ahora sí conocer un poquito más cuál es el papel o la labor que tiene la MEXCAP en todo ello. Gracias. Pues mira, nosotros estamos del lado de los fondos de inversión, ¿no? La labor principal de la MESCAP es desarrollar la industria de capital privado en el país Ujú, y básicamente tenemos, yo te diría, 5 objetivos principales, ¿no? ujú, El primero de ellos es, pues obviamente, hacer que la industria crezca, ¿no? Que existan más fondos de inversión, y que pues ellos puedan realizar más transacciones, ¿no? Ese es como nuestro segundo objetivo, crear las condiciones y compartir buenas prácticas para que los fondos puedan invertir más en compañías. Otro objetivo que tenemos es pues estar cerca de las autoridades para apoyarles en la creación de políticas públicas que ayuden al desarrollo de la industria, ¿no? De tal manera que siempre estemos en términos competitivos con otras industrias de capital privado a nivel mundial, ¿no? Obviamente la atracción de capital extranjero al país es otra de los objetivos que tenemos como AMESCAP. Y pues precisamente la promoción y difusión de la industria a través de eventos, hacemos muchos eventos a nivel nacional como internacional, ¿no? Por lo general en el mes de marzo cada año hacemos nuestra cumbre anual, ¿no? Entonces ahí es como un buen momento para hacer network. Y también algo bien interesante, tenemos como quinto objetivo la generación de información estadística, ¿no? Antes no existía prácticamente información de la industria en México. Hoy día la MESCAP tiene un área bastante robusta de investigación en la cual pues, tenemos estudios que hacemos periódicamente para dar visibilidad de cómo se está comportando la industria en México, que los inversionistas extranjeros puedan revisar, puedan comparar contra otros ecosistemas. Y eso es algo que también hacemos, ¿no? Entonces, básicamente, esos serán como nuestros 5 objetivos principales. Actualmente representamos a 90 firmas de capital privado, más o menos, y como cerca de 40 despachos especializados o que están interesados en la industria, ¿no? Entonces, más o menos es la MESCAB tiene una membresía como de 130 socios que todos participan e interactúan en beneficio de la industria. correcto. Y precisamente en esta interacción o los espacios que busca precisamente la MEXCAP, que se logre esta comunicación, esta colaboración, ¿qué retos y bien qué estrategias hay que están ahí en la mira precisamente para lograr una buena sinergia en la industria? Pues, mira, yo te diría prácticamente, eh, pues hacemos mucha colaboración con otras asociaciones gremiales Ujú, que de alguna manera representan industrias o sectores, o sea, trabajamos mucho con la Mafore, obviamente que ahí están, son los principales inversionistas institucionales del país, también con la AMIS, que ve temas con las aseguradoras, ¿no? Hablando desde el lado de los inversionistas institucionales, ujú. pero también trabajamos con la SEM, ¿no? Que representa la parte emprendedora. En fin, yo te diría, hay un montón de iniciativas en todo el año. Ujú. No tendría una en particular, pero sí te diría que somos muy abiertos a sumarnos prácticamente a cualquier iniciativa que sea para desarrollar la industria, ¿no? Y conectar con otros inversionistas, ¿no? O sea, por ejemplo, la cumbre que te decía que hacemos cada mes de marzo anualmente, es de los principales eventos. En Nueva York hacemos también año con año un evento para conectar a fondos de Venture Capital con inversionistas, principalmente extranjeros, que quieren conocer más sobre los fondos de Venture Capital. Y en septiembre hacemos un evento en el cual invitamos igual a inversionistas extranjeros a que conozcan a fondos de real estate, a fondos de infraestructura, de crecimiento, etcétera,
y nos han funcionado muy bien, ¿no? Pero es como muchas mancuernas y yo te diría como estar abiertos a sumarnos, ¿no? Tenemos Claro. un convenio con las asociaciones de capital privado de toda la región de Latinoamérica, ¿no? Y con ellos hacemos un evento en abril en el cual pues invitamos únicamente a los fondos de VC para que de manera regional podamos posicionar también al asset class y puedan conocer a LPs que estén interesados en toda la región de Latinoamérica. Entonces, te digo, básicamente, yo te diría, es la colaboración con todos aquellos interesados en desarrollar la industria. Muy bien, José. Y pues creo que también aquí yo le agregaría algo que hace ratito mencionabas, la labor de la MEXCAP de incentivar e impulsar estas mejores prácticas en la industria. Y precisamente antes de finalizar este episodio, pues me gustaría que nos cuentes un poquito más de esta labor, de la parte de, pues sí, tener en sus manos incentivar estas mejores prácticas. Sí, gracias. Pues es interesante, ¿no? Lo que hacemos desde este lado porque, como te mencionaba hace rato, tenemos poco más de 40 firmas especializadas en la industria que Ujú, son parte de la MESCAP, ¿no? Encontramos despachos globales, algunos más locales, pero es donde está el conocimiento, ¿no? Y las buenas prácticas, y además de los buenos fondos. ¿Cómo lo compartimos? Justo el año pasado, recientemente, hace unos meses, lanzamos la guía de mejores prácticas para la industria de capital privado, ¿no? Mucho más enfocada a los fondos, como he mencionado, pero ahí hablamos ya de qué tendría que hacer un fondo para implementar prácticas ESG, cuáles son las mejores prácticas de evaluación, cuáles son las mejores prácticas en temas de gobernanza, en fin, ¿no? Entonces, ujú, y esto lo hicimos a través de un foro abierto que tenemos para nuestros socios. Y otra cosa bien interesante que tampoco mencioné y que va muy de la mano de estas buenas prácticas que tú comentas, ujú. eh, recientemente, y eso te estoy hablando hace unos 2, 3 años, la MESCAP lanza y crea el Código de Ética de la Industria de Capital Privado, ¿no? Ese es un documento que no existía antes y contempla 9 principios, ¿no? Y es hoy día el documento que pone las bases y los valores de cómo opera la industria de capital privado en el país. Pero justamente uno de estos principios te habla de todo este tema de que trabajamos con honestidad y siguiendo las mejores prácticas, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacer mancuerna, como te decía, con otras asociaciones de otros países, no solo de Latinoamérica, también de Estados Unidos y algunas otras que llevan ya mucho más tiempo que nosotros para adoptar mejores prácticas. Los fondos por sí mismos también, al hacer operaciones en conjunto con fondos globales, pues van adoptando estas buenas prácticas y lo que hacemos es tratar de cachar lo mejor que traen los fondos, los despachos, nosotros, y eso es lo que tratamos de generar para ponerlo a disposición de los interesados en la industria y que puedan irse profesionalizando, ¿no? Pero es una labor continua porque pues todo cambia constantemente y hay que mantenernos actualizados, pero básicamente eso es lo que hacemos para compartir estas mejores prácticas. Muy bien, pues totalmente de acuerdo contigo y esto es, como bien dices, bien interesante esta colaboración e importante, ¿no? Aquí es muy importante recalcar esta parte, no solamente es estar, bueno, mencionabas estos 5 objetivos de la MEXCAP, entre ellos, pues tener esta data de la industria, pero también está la comunicación, la colaboración dentro de cada uno de los actores de la industria mexicana. Bueno, pues nos acercamos al final de este episodio y no quisiera despedirme sin antes preguntarte ya de manera general, ¿qué consejos sugerirías para aquellos que deseen invertir en capital emprendedor? Yo les diría, que conozcan al fondo al cual quieren invertir. No, es bien interesante que se den la tarea de buscar fondo, algo que les guste. Si les gusta, no sé, la tecnología, busquen un fondo que invierta en tecnología. Si les gusta la salud, busquen un fondo que invierta en salud. Si les gusta agro, un fondo que invierte en agro. Yo creo que eso sería un buen consejo, porque estarías invirtiendo en algo que te gusta, que te apasiona, que le vas a entender.
¿no? Y creo que es una industria muy bonita, genera, como ya dijimos, muchos retornos o muchos impactos positivos en Ujú. cualquier economía. Entonces, además, hay ya hoy mecanismos bastante accesibles para poder hacer inversiones también, ¿no? Hay fondos abiertos que permiten la participación de inversionistas, incluso con cantidades muy pequeñas. No se tiene que ser un inversionista sofisticado para poder hoy día invertir en fondos de inversión. Entonces, yo creo que ahí está. Sí les diré, investiguen eh, qué fondos existen, qué hacen. Por favor, vean quién es el administrador del fondo, ¿no? Es como un poco como el psicólogo, si haces clic con él o no. Pero básicamente eso, ¿no? Tómense su tiempo, que sea algo que les guste, que les apasione. Y yo creo que con eso hay muy buenos administradores de fondos y muy profesionales en México que sí van a cuidar por un lado a sus inversionistas y por otro lado a las compañías. Entonces ese sería el consejo que yo les daría. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias nuevamente por estar con nosotros, compartir tu experiencia y conocimientos. Ha sido un gusto platicar contigo. Evelyn, gracias. Gracias a ti por el tiempo y también al equipo de Worter por considerar nuevamente a la MESCAP. Y pues nada, ojalá que les pueda ser interesante y a quien quiera conocer más, pues por favor escríbanos un correo info@mescap.com y estamos a sus órdenes. Y gracias por invitarnos. Perfecto, bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. No olviden darle clic a la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales. Nos encuentran como Word Capital. Nos escuchamos pronto.